Doctores, espero se encuentren ustedes muy bien. Vamos a hacer una introducción de métodos bioestadísticos para investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá, Colombia. Sencillamente va a ser una breve introducción, durará por ahí 15 minutos. Como bien ustedes ven, aquí hay un diagrama de dispersión y análisis de correlación. Cuando se quiere mirar una relación, esto es un diagrama de correlación múltiple, que están correlacionando algunas variables y se espera que los datos tengan distribución normal. No necesariamente es así, pero se espera esto para poder hacer las pruebas. Bien, miremos algunos conceptos básicos: universo, población y muestra. Entonces, primero el concepto de bioestadística. Es la ciencia pura y aplicada que crea, desarrolla y aplica técnicas de modo que pueda evaluarse la incertidumbre de inferencias inductivas. Es decir, ustedes tienen un propósito de investigación y lo que hacemos los bioestadísticos es sencillamente verificar y darle rigor científico a lo que ustedes quieren lograr, a su investigación, mejorar atender a algún paciente, mejorarlo, no sé, en este momento no se me ocurre, pues no soy médico. El universo es un concepto teórico que corresponde a la totalidad de objetos o sustantivo que designa la realidad objetiva, que pueden ser pacientes, dientes, huesos, materiales, instrumentos, etc., a los cuales sería teóricamente aplicable la conclusión. La población o población de referencia es el conjunto de objetos del universo que cumple con las condiciones con los criterios de inclusión, condiciones de los objetivos de los cuales se obtendrá la muestra. Puede ser finita o indeterminada, y la muestra es un segmento aleatorio de la población. Veamos un ejemplo. Acá tenemos un objetivo de una investigación de la Universidad Militar, que es cuantificar los cambios queratométricos y topográficos en la superficie anterior y posterior de la córnea de pacientes con queratocono tratados con segmentos intraestromales en el Hospital Militar Central de la Universidad Militar. Y tienen 5 objetivos específicos. Acá, ¿cuál sería la población? Entonces, ¿qué voy a mirar yo? Voy a mirar pacientes, pero ¿qué pacientes? ¿Qué tipo de pacientes? Pacientes con queratocono. Muy bien, el universo sería todos los pacientes con problemas en la córnea, pacientes con queratocono. La población sería todos aquellos pacientes que se han tratado con queratocono y que hayan sido tratados con segmentos intraestomales. Y la muestra es un segmento aleatorio de esa población. Puede llegar a ser los pacientes con queratocono tratados con segmentos intraestomales de la Universidad Militar, pero puede ser multiinstitucional, o sea, pueden llegar a trabajar con pacientes de otras instituciones. Perfecto. Para uno desarrollar la investigación debe reconocer las variables con las que uno trabaja. Las variables pueden ser cuantitativas o cualitativas. Las cuantitativas se pueden dividir en discretas o continuas, y las cualitativas en dicotómicas, ordinales y nominales. Las discretas son números enteros, cantidad de pacientes con cierta enfermedad, por ejemplo. Las continuas son variables dentro de los números reales. Por ejemplo, en esta investigación, el poder de dioptrías de la curva horizontal de la córnea en medida milímetros con un no recuerdo con qué aparato las miden, pero esas medidas son cuantitativas, son valores que van de 39 a 55. Ofrezco disculpas porque no soy médico, no manejo exactamente el lenguaje de ustedes. Y dicotómicas es, por ejemplo, el sexo del paciente, 1 o 2 o 0 o 1, como lo quieran llamar. Ordinales, cuando están haciendo una encuesta o están valorando pacientes y ustedes valoran de 0 a 5, donde 0 está muy mal y 5 está supremamente bien. Y nominales, cuando le ponen nombre a una enfermedad, por ejemplo. Todas las variables se pueden tratar como dependientes, independientes o intervinientes. Las variables dependientes son aquellas que sufren cambios debido a las independientes. Entonces, por ejemplo, acá el paciente, ¿cuál es la variable dependiente en esta investigación? La investigación que tenemos es cuantificar los cambios queratométricos y tomográficos en la superficie anterior y posterior de la córnea de pacientes tratados con queratocono. Entonces, muy bien, la variable dependiente serán los cambios queratométricos y topográficos en la superficie anterior y posterior de la córnea. Eso depende. ¿De qué depende esa variable? Depende de que sean tratados o no con queratocono.
y con segmentos estromales. Perfecto. Qué pena, vuelvo a decirlo, no soy médico, por lo tanto no pronuncio bien las palabras de ustedes. ¿Y qué interviene? Pues entonces porque ustedes van a tratar los pacientes con segmentos intraestomales, eso interviene para poder estudiar las respuestas de los cambios queratométricos y topográficos. Las variables pueden ser todas mirarse desde el punto de vista nominal, ordinal o de razón. Nominal cuando es nombre, usted le pone nombre a las enfermedades. Ordinal cuando hay un orden en la respuesta, tal cual yo lo decía aquí en esta pregunta cuando estaba mirando un paciente, decía de 0 a 5, cuál es su sensación a cierto dolor o lo que sea. Y de razón son los resultados que hubo acá, en este caso los cambios queratométricos que lo midieron y de los que estoy hablando fueron variables que resultaron entre 39 y 51, más o menos. Para uno responderse a la pregunta ¿cuáles son las variables que tengo en mi investigación? Uno se debe hacer la pregunta ¿quién depende de qué? Variables dependientes, independientes e intervinientes. ¿Quién depende de qué en los cambios queratométricos, en el objetivo de cuantificar los cambios queratométricos y topográficos en la superficie anterior y posterior de la córnea de pacientes con queratocono tratados con segmentos intraestomales en la UMNG? Pues resulta que los cambios queratométricos y topográficos dependen de, entonces ya tengo la variable dependiente. ¿De quién dependen? De el tratamiento con el que estoy haciendo, que es tratados con segmentos intraestomales. Bien, perdón, son cambios queratométricos y topográficos. La variable dependen de que el paciente tenga o no queratocono, esa es la variable independiente. ¿Y qué interviene? Los segmentos intraestomales, sería lo que intervendría. Muy bien. Pero para uno hacer la investigación puede hacer dos cosas, tomar toda la población o calcular una muestra y tomar la muestra. Tomar toda la población puede ser muy costoso, razón por la cual uno como estadístico pues sugiere tomar una muestra, pues si es posible tomar toda la población, excelente. La muestra tiene que tener un criterio, debe ser aleatoria, porque aleatorio significa que todos los individuos de la población tienen la misma probabilidad de haber sido seleccionados. Si no es aleatoria, no es que uno esté sesgando, lo que pasa es que sencillamente estoy tomando individuos que tienen ciertas características específicas, perdón, y eso hace pues que yo esté tomando ya un segmento que no es aleatorio, sino un segmento de la población que cumple con esas condiciones sencillamente. Muy bien. A partir de la muestra, uno primero describe la información, después hace inferencia y después toma conclusiones, con base en los valores de los estadísticos que obtuvo en la descripción de los datos y en la inferencia. Muy bien. Los métodos de muestreo pueden ser el muestreo aleatorio simple, que consiste en seleccionar en forma aleatoria a los pacientes para estudiarlos. El muestreo aleatorio sistemático es cuando tengo yo un listado de pacientes y hago una selección aleatoria del arranque y a partir del arranque tomo un sistema, en este caso el arranque fue 3 y el sistema también fue 3, entonces arrancó con 3 y fue de 3 en 3. El muestreo aleatorio estratificado es cuando quiero comparar por grupos de individuos que cumplen con ciertas características. En este caso el estrato son sexo, que mujeres y hombres, pero puede ser pacientes de diferentes tipos de enfermedades que ustedes lo estratifiquen. Estrato no es la palabra estrato socioeconómico, estratos son individuos que cumplen con ciertas características. También existe el muestreo por conglomerados, en el cual yo selecciono individuos independientemente del estrato en cualquier lugar, normalmente se hace con mapas, por cuotas hasta que yo cumpla cierta cantidad de individuos, sin interesarme la aleatoriedad o no, y por conveniencia, cuando yo veo un individuo que creo que me sirve, entonces yo lo integro a mi muestra. La estadística se divide en descriptiva, inferencial y multivariada. Descriptiva, pues describir la información. Inferencial, cuando yo trabajo con distribuciones y empiezo a determinar si los datos están o no dentro de esa distribución y a tomar decisiones. Y multivariada, cuando tengo grandes conjuntos de datos y en esos grandes conjuntos de datos yo los puedo dividir por matrices o vectores para analizarlos. Es decir, una variable es un grupo de resultados y yo los quiero comparar. Eso es. Perfecto. La estadística descriptiva se divide en distribución de frecuencias gráficas y medidas de tendencia central. No leo esta parte, ustedes la pueden mirar ahí con detenimiento porque
se nos acaba el tiempo y la idea es hacer una conferencia corta y entendible. En la parte descriptiva nosotros podemos hacer tablas de contingencia. Aquí, por ejemplo, se cruzó para el objetivo de determinar las características, el objetivo específico de determinar las características sociodemográficas de los pacientes intervenidos. Entonces se tomó la variable poder de dioptrías de la curva horizontal de la córnea antes de ser operados, y estos son, acá se tomó grupo de edad por sexo, y acá se tomó la información que estoy diciendo, grupo de edad por sexo. Entonces hubo 3 hombres menores de 15 años para la muestra, hubo 10 personas entre 16 y 20 años, de los cuales 2 fueron mujeres y 8 hombres, y así sucesivamente. Y otra forma de escribirlo, la información, es con esta variable continua, que es la que está diciendo en este momento, promedio del poder en dioptrías de la curva horizontal de la córnea en 3 milímetros centrales en forma preoperatoria por sexo. Entonces yo acá tengo el promedio de 43.3 para las mujeres, cuando se trata de poder dioptrías menores con 45, mientras que el promedio para los hombres es de 43.14, aparentemente es menor en los hombres, y en general es 43.23. Se pueden hacer gráficos de las variables, entonces en este caso se graficaron los grupos por grupos de edad. Aquí se compararon los cambios queratométricos en forma preoperatoria y posoperatoria. La queratometría en forma posoperatoria disminuyó el poder de dioptrías vertical y el poder de dioptrías horizontal. La distribución por sexo fue masculino y femenino, hombres y mujeres, y los porcentajes es relativamente similar. Se pueden hacer otros gráficos de, por ejemplo, de satisfacción en encuestas. Perfecto. Ahora miremos cómo se resumirían los datos de tendencia central continuos. En este caso estoy hablando de todas las partes, otra vez, de los poderes de las dioptrías. Entonces K1 pre y K2 pop, que aquí están los nombres de las variables para que lo vean. K1 pre, poder de dioptrías. K1 pop, poder en dioptrías posterior a la operación. K2 pre, milímetros centrales preoperatorios medidas en Pentacan, y así sucesivamente. Ya las pueden ver. Entonces, total de la muestra fue 64 y 62 respectivamente. 64 y 62, o sea, 2 pacientes fueron excluidos de alguna forma. El promedio, el error estándar, o sea, respecto al promedio se desvían en .44 unidades unidades de milímetros, aquí están medidas que están tomando, y la mediana fue 45.55 y la moda. ¿Cuándo se toma la mediana? Cuando los datos son no paramétricos. Es algo que hay que profundizar, y lo vamos a hacer más adelante. Los cubos OLAP son una forma de representar los datos continuos. Acá hay un cubo OLAP en el cual estoy midiendo todas las medidas continuas de estas variables que estamos analizando en este momento. La curtosis y la simetría me dice si los datos están sesgados. Las pruebas a hacer pueden ser pruebas de comparación, pruebas de relación, pruebas de exploración en términos globales. Muy bien. Entonces, en términos generales, esta es una tabla de resumen de las pruebas a aplicar. Los datos pueden ser paramétricos o no. Uno lo primero que ver si hay datos atípicos y si tienen distribución normal o no, es decir, si son paramétricos o no, y comenzar a hacer las posibles comparaciones. Si hay que evaluar al operador, entonces existen algunas técnicas. Existe el capa de Cohen cuando son medidas cualitativas para medirse el operador consigo mismo o el operador contra un estándar. Y existe el capa de Fleiss cuando quiero comparar más de un operador. Si son variables continuas, normalmente se utiliza el estadístico de Dalbert y de Houston, o últimamente los diagramas de Bland-Allman son muy interesantes, y le dice el error si hay error sistemático o no lo hay, y si el error es aleatorio, que es lo de esperarse en este caso, y que los datos estén los errores estén dentro del 95% de confianza, que es lo esperado. Este es el capa de Fleiss, en el cual se están comparando 3 operadores con su estadístico. Este es el capa de Cohen, en el que se está comparando contra cada operador contra un operador estándar. Los tamaños de muestra, existen diferentes fórmulas para calcularlo, pero hay que calcular el error de muestreo. Siempre hay que hacer una prueba piloto para calcular el tamaño de una muestra, siempre. Muy bien. La tabla de Bland-Allman sirve para calcular el tamaño de una muestra. Este es un diagrama de dispersión de los datos de las medidas que se están mirando. Estos son los resultados y la prueba de Shapiro-Wilk que me dice si son normales o no. Aquí estos datos me dicen que estos no tienen distribución normal y que estos sí tienen distribución normal. Y estos son los resultados de la comparación. Aquí me dice que hubo diferencia negativa en el K1 pre, K2 post, y así sucesivamente.
Doctores, muchas gracias por su atención, espero que estén muy bien y espero